Dice que en los temas anteriores vimos que la suma de las fuerzas que actúan sobre ella debe ser igual a cero. Ahora bien, si se considera que los objetos no son partículas puntuales, sino que también dimensiones, entonces sobre un objeto pueden actuar fuerzas cuya suma es cero y sin embargo no se encuentran en reposo ni se mueven en línea recta con rapidez constante. ¿Qué quiere decir? Puede haber un objeto, que por eso se llama rotación en este tema, que rote sobre su eje y la suma de su fuerza puede ser igual a cero, no hay ningún problema, no quiere decir que esté en reposo. Dice, por ejemplo, sobre un timón se puede ejercer fuerza de igual intensidad a cada uno de los lados. Estas fuerzas son aplicadas en direcciones contrarias, pero el manubrio no permanece en reposo, sino que gira, ¿verdad? Y alguna vez ha manejado un carro, agarra un timón, usted puede girar la misma cantidad de veces hacia la derecha que a la izquierda. Entonces, esa fuerza que aplico yo a la izquierda y a la derecha son mismas fuerzas pero contrarias. Y si yo hago esa sumatoria me va a dar cero. Y eso no significa que el timón no haga ningún movimiento. ¿Bien? Así que cuando se considera que los objetos tienen dimensiones y que no son simplemente partículas puntuales, para que eso se encuentre en reposo o no varíe su estado de movimiento, no basta con que la fuerza no sea neta, sea igual a cero. Dice que los cuerpos rígidos son sólidos de forma definida debido a las partículas que lo conforman, se encuentran en posiciones fijas con respecto a otras. ¿Bien? ¿Te ha visto? ¿Cómo le explico? El reloj, el péndulo de los relojes que tienen péndulo, que se mueve de aquí para acá. El reloj está estático, pero el péndulo se mueve. ¿Bien? Eso es un cuerpo rígido, porque el reloj es la parte principal y lo único que se mueve es el péndulo. ¿Bien? Cuando se aplican fuerzas sobre un cuerpo rígido, se pueden producir movimientos de rotación, sobre el que depende de la dirección de la fuerza y de su punto de aplicación. Por ahora, para comparar los efectos producidos por la fuerza, se considera que se produce mayor o menor efecto de rotación. Estoy en la página 46 porque no le digo. Página 46 estoy. No se preocupe que nada más subrayarlo, yo le estoy leyendo. Parece que esto es práctico. Dice, un ejemplo cotidiano de rotación se presenta al desmontar la llanta de un vehículo y al aplicar una fuerza perpendicular sobre la barra del punto 1, produce un mayor efecto de rotación que al aplicar la misma fuerza en el punto 2. Bien. Por tal razón, resulta más fácil soltar la tuerca cuando se aplica la fuerza del punto 1 de la barra. Bien. Ahí se ve el ejemplo de la figura 2A y 2B. Es lo que trata de decir que cuando usted va a aflojar una llanta, siempre hay un punto exacto donde usted agarra y la va a girar. Si usted pone la barra más abajo, le va a costar girar para sacar esa tuerca. Usted tiene que hacer una fuerza en un punto elevado, bien elevado, para cuando la baje de la tuerca suelte y usted ya la puede desenroscar. Bien, por eso la gente que sabe cambiar, no sabe cambiar llantas, le cuesta. ¿Ya? 2 horas cambiando una llanta en el corredor dañado. Bien, entonces usted tiene que saber aplicar ese tipo de fuerzas. Eso se debe con la práctica, ¿no? Para describir la fuerza que produce la rotación se debe establecer un eje de rotación. Usted a partir de ahora, cada vez que vaya a hacer un cálculo de esta rotación de sólido rígido, usted va a determinar su punto de rotación. Usted va a determinar dónde está el punto de rotación de ese sólido rígido. Si no hay punto de rotación, no puede hacer esto. Obvio, lo va a tener, pero usted tiene que estar consciente de dónde está, verlo. Bien, para el caso de la figura 2A, que es la que está acá abajo, el eje de rotación pasa por el punto O. Ahí está el punto O, donde él está la tuerca. En la figura B se observa que no se produce efecto de rotación cuando se aplica una fuerza paralela a la barra, ni tampoco se produce efecto de rotación si la fuerza se aplica en la parte de la barra que coincide con el eje de rotación. Bien, ¿por qué no se le aplica una fuerza? Porque en la otra, él tiene, el eje de rotación está aquí y la fuerza está acá arriba, o sea que él puede girar. Pero en la otra, en cambio, él está paralela. Como está en una paralela,
él no puede hacer más giros que nada más está aquí, o sea, no puede ejercer una fuerza de rotación. ¿Bien? Por otra parte, cuanto mayor es la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al eje, mayor es el efecto de la rotación que éste produce. Así, por ejemplo, para abrir la puerta de un vehículo, cuanto más lejos de la bisagra ejerzamos una fuerza, menor intensidad debería tener dicha fuerza. De esa manera, si queremos lograr el máximo efecto de rotación, es necesario aplicar la fuerza en forma perpendicular al plano de la puerta. ¿Qué quiere decir? Entre más lejos está un punto del eje de rotación, menor fuerza va a tener, ¿no? No va a haber tanto esfuerzo. Entre más cerca, mayor es la fuerza de rotación. ¿Bien? Ahora, si la fuerza se aplica de forma determinando el ángulo con la barra de tal manera que no es perpendicular ni paralela a ella, en este caso la fuerza F tiene dos componentes. Bien, como la ve ahí en la figura 3, tiene dos componentes. Volvemos a las componentes. Ahí está la fuerza normal, que es la que está sobre la barra, y una fuerza hacia abajo y otra hacia acá. Entonces dice que la fuerza perpendicular a la barra es F mayor y la fuerza paralela a la barra es F igual o F paralela. De estas dos, solo la fuerza perpendicular produce efecto de rotación. Por la fuerza paralela, la barra no produce efecto de rotación. Eso es de ahora en adelante como usted lo va a ver. Usted va a tener varias fuerzas en un eje de rotación y usted tiene que identificar cuál fuerza es la que rota y cuál no rota. Usted no me va a venir, yo le voy a dar un problema, lo va a ver, le hago el dibujo, todo, y usted me va a sacar una fuerza de rotación de una fuerza que no rota, yo se lo voy a poner mal, porque esa fuerza no rota. Así que ¿cómo me va a calcular algo de una fuerza que no rota? Así que ahora en adelante usted tiene que prestar atención, leer el problema, visualizar el problema de manera tal de que usted pueda saber qué fuerza rota. Y eso lo tiene que ver ahorita porque cuando vayamos a ver momento, usted tiene que saber hacia dónde es el momento que va, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Bien? En síntesis, se produce un efecto de rotación cuando la fuerza no es paralela a la barra o cuando uno de sus puntos de aplicación es diferente al punto por el que pasa el eje de rotación. En esta figura se muestra una regla suspendida de un hilo, el cual se cuelga la pesa en el punto A. Ahí ve el punto A, es F1 y ve F2. Bien. La distancia que hay del eje de rotación al punto A se le conoce como R1. Esa distancia siempre tiene que denotarla usted. Y la distancia que hay del F2 al eje de rotación es R2. En la figura anterior se observa que en el punto A actúa una fuerza F1 que produce un efecto de rotación sobre la regla. Bien. ¿Por qué sobre la regla? Porque ya está en la esquina de la regla. Si yo pongo un peso con un hilo en una esquina de una regla y ella está guindada, ella va a tirar hacia abajo. O sea que sí va a rotar. Bien. Pero si se ejerce otra fuerza F2 en el lado derecho de la regla, esta puede quedar en equilibrio y en posición horizontal, aunque esta fuerza no se aplique en el otro extremo. El efecto de rotación producido por la fuerza F contrarresta el efecto de rotación producido por la fuerza F1. ¿Verdad? Si yo pongo algo en el punto F, en el punto A, un peso, la regla va a caer hacia abajo. Pero si yo coloco otro punto en la mitad o por ahí, más o menos casi llegando al final, ellos se van a mantener en equilibrio, siempre va a estar así. Entonces, no va a haber rotación, va a estar recta. Si la fuerza F1 y F2 se aplican sobre la regla, son perpendiculares a esta regla. No gira y permanece horizontal. Siempre la fuerza F1 aplicada a una distancia R1 del eje de rotación y la fuerza F2 aplicada a una distancia R2 del eje de rotación cumple la siguiente relación. Mírelo, R1 por F1 es igual a R2 por F2. O sea, que la distancia que yo tengo la multiplico por la fuerza que se aplica, me va a dar igual tanto en F1 como en F2. Si en lugar de la fuerza F1 se aplica una fuerza F3 en el punto B, está viendo el punto B ahí, ubicado entre el centro del eje de rotación y el extremo A, para mantener la regla horizontal,
se requiere que la fuerza F3 sea de mayor intensidad que la fuerza F1, ¿verdad? La tensión que ejerce la cuerda que sostiene la regla no produce efecto en la rotación porque está aplicada en el punto O de la eje de rotación, punto en el cual se representa el peso de la regla, o sea, su centro de gravedad. Un cuerpo es homogéneo si al dividirlo en pequeñas partes de igual tamaño todas pesan igual. El cuerpo homogéneo de forma regular con una lámina rectangular o circular, el centro de gravedad coincide con su centro geométrico. Bien, todos los que son figuras geométricas siempre van a tener un centro geométrico que es el equilibrio. Bien, o sea que va a ser exacto. Ahora sí vamos a ver el ejemplo. Dice que una regla homogénea de 1 metro de longitud que pesa 3 newton se suspende de un hilo si en el extremo izquierdo se cuelga un objeto de 5 newton. Determinar. Bien, voy a ir al tablero. A ver. El problema me dice que hay una regla homogénea de 1 metro de longitud que pesa 3 newton. Bien. Me dice que si en el extremo izquierdo se cuelga un objeto de 5 newton, debo determinar la distancia que hay del eje de rotación, el punto donde se suspende la regla, a la que se debe aplicar una fuerza de 20 newton para que la regla permanezca horizontal. Bien. Y la tensión que soporta la cuerda que sostiene la regla. Yo quiero calcular una R, una distancia donde yo pueda colocar, escuche, una fuerza, una segunda fuerza de 20 newton. Yo no tengo esta R2, tengo la fuerza 1 que me dijeron que vale 5 newton. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo yo sé qué distancia hay de R1 y qué distancia es la de R1 y F1? Bien, el dibujo lo tiene usted así. Bien. Es su dibujo. La regla supuestamente está sostenida por un hilo. Aquí dice que hay una tensión. Obvio va a haber una tensión porque ya está agarrando algo. Hay una masa. Claro que hay una masa porque va a ir hacia abajo. Entonces, mi eje de rotación está aquí. Yo puse una cosa aquí en la esquina que pesa 5 newton. Aquí está el punto A. Y ahí hay unas medidas. Bien, ahí hay unas medidas. Entonces, dice, el peso de mg de la regla y la tensión que ejerce el hilo que la sostiene no produce efecto en rotación, puesto que están aplicados en el eje de rotación. Bien, estos dos que están aquí no ejercen ninguna fuerza de rotación. ¿Quiere que le diga por qué? Porque ellos están en el eje de rotación. Son el eje de rotación, o sea que no va a girar. Bien, como la fuerza F1 y F2 son perpendiculares a la regla, porque si son perpendiculares, porque la fuerza F2 va a estar como por aquí. Bien, de aquí a aquí hay una distancia R1 y de aquí a aquí hay otra distancia R2. Esta distancia es la que no sé cuánto vale, que quiero saber cuánto vale para que la regla quede en equilibrio al yo aplicar esta fuerza. Bien, entonces yo le dije que había una fórmula que me decía que R1 por F1 era igual a R2 por F2. Yo tengo esto, tengo esto y esto. No tengo esto. Bien. Entonces yo voy a despejar. R2 es igual a R1 por F1 entre la fuerza 2. Bien.
Bien. Entonces, ¿qué distancia tiene R1? Aquí usted tiene una serie de rayitas. Hay una raya más larga que la otra. Las rayas largas equivalen a 1. Bien, esto es como si fuera 1.5. Entonces él dice, o sea, no llega al 1, pues él dice que cada raya vale cierta unidad. O sea, vamos a decir que aquí hay 1, 2, 3, salta una 4 y aquí me comí una 5, que son 5. Bien, pero como esto es una regla, en la regla no hay metros. Bien, serían 5 centímetros. A ver si. Y si yo transformo eso a metros, es 0.5 o 0.50. Entonces, esa es mi distancia R1. Si el problema no le da la distancia, usted no puede hacer nada. Aquí hubiéramos tenido que hacer una ecuación. Pero el problema sí se lo da. El problema es que él quiere que usted cuente los palitos de la regla. Aunque yo conté ahí, yo veo 6. No 5, veo 6. Profe, ¿usted cómo convirtió 5 centímetros a Dividido entre 100. 0,50? Dividido entre 100. El problema también es este. El libro le da la regla, pero el libro no le está diciendo cuánto vale cada rayita. Yo puedo decir que cada rayita vale 10 centímetros, 10, 20, 30, 40 y 50. Y yo entonces le pongo 50 aquí, lo transformo y me da 0.50. Ya. Pero el libro no le da eso. Por eso, cuando yo voy a darle el problema, le voy a dar una distancia o se la voy a poner, le voy a decir R1 vale tanto. ¿Bien? O si le pongo la regla, le voy a decir cuánto vale cada cosa para que usted lo cuente. ¿Bien? Es importante saber eso. Ahora yo voy a reemplazar los valores. R1 es 0.50, F1 vale 5, que eso sí me lo dio el problema, y F2 también me dio el problema, que son 20 newton. Entonces multiplico 0.50 por 5 y lo divido entre 20 y me dice que es 0.25 metros. Y como dije, la regla está en centímetros, así que esto lo tengo que transformar a centímetros, lo tengo que multiplicar por 100. Y me da 12.5 centímetros. ¿Bien? La regla está en centímetros, así que yo le pongo en centímetros. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara, por favor? Va para allá. Bien, yo lo transformé. Profe, en R2 dice igual 0.5 y ¿qué sigue después? Por 5 newton dividido entre 20 newtons. 0.5 metros. Newton. 0.50 metros por 5 newtons. Pero 0.50 no valía R1. Sí, aquí está, yo lo reemplacé. Ya. Está reemplazado. Bien. Esto ya lo tengo. ¿Qué era lo que me pedía el problema? Saber en qué distancia debo ubicar la fuerza 2 para que el sistema esté en equilibrio. Yo lo tengo que ubicar en 12.5 centímetros para que esté en equilibrio. Bien. Ahí tengo que ubicar la fuerza de 20 newton para que todo el sistema quede equilibrado. Ya encontré la parte A del problema. Ahora la parte B me pide la tensión. Bien, aquí entran las leyes de Newton. Vamos a ver. ¿Qué hacemos con las leyes de Newton? Me avisan cuando copien para borrar. Ya copié, profe. Bien, ya todos.
Sí, profe, ya. Voy a borrar todo para aplicar la parte 2. Bien. En la parte 2 ellos quieren que yo calcule la tensión, la T. Se debe cumplir que las fuerzas aplicadas sobre la regla sumen 0. Ley tiene que ser que la suma de todas las fuerzas tiene que ser 0. Por lo tanto, para determinar la tensión de la cuerda tenemos, yo tengo T, lo tenía aquí, tengo MG, tengo T, tenía la fuerza 1, tenía la fuerza 2, bien, ok. Entonces yo tenía que MG vale menos 3, esta fuerza valía 20 y esto vale 5, pero como va hacia abajo es negativo y negativo. Todas las fuerzas van hacia abajo, la única fuerza que va hacia arriba es la tensión T. ¿Qué yo hago? Yo voy a ver, esto sería fuerza en Y, fuerza en Y, fuerza en Y y fuerza en Y. No tengo ninguna fuerza en X. Todas las fuerzas son en Y. Entonces yo tengo que decir que la tensión menos la masa por la gravedad menos la fuerza, aquí voy a poner todo más para que lo vea, más la fuerza 1 más la fuerza 2, toda esa sumatoria tiene que darme 0. ¿Por qué? Porque para que el sistema esté en equilibrio tengo que tener todo en 0. No puedo tener la tensión más grande que esto porque se me va y se me desnivela todo. Profe, disculpe, no se le entendió ninguna de esa explicación de abajo porque se le fue el internet. Ya, Es más, todavía le aparece la señal en rojo. ya me ve. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Voy de nuevo. Recuerda que aquí estaba la regla. Aquí está el cablecito de tensión. Todo tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser 0. Si no, no va a estar en equilibrio. Entonces, yo quiero saber cuánto vale la tensión porque ya sé cuánto vale la fuerza 1, cuánto vale la masa de la gravedad y cuánto vale la fuerza 2. La única fuerza que me falta es la T. Para poder saber yo eso, voy a sumar toda la fuerza y voy a despejar y me va a dar T, que es la única Profe, una incógnita que pregunta, tengo. ¿de dónde usted Diga. sacó cuánto valía la masa por gravedad? Ahí se lo dice, esta regla homogénea de un metro de longitud que pesa 3 newton. La regla pesa 3 newton. Bien, me están dando el peso, no me están dando la masa. Recuerden que la masa es kg, kilogramos. Me están dando el peso directo, me están dando W. Si quiere aquí no le pongo mg, le pongo W. Bien. Ya ellos me están dando el peso. Entonces, listo. Yo sé que tengo que sumar todo para que me dé 0. ¿Qué pasa? Aquí no hay componentes en Y. Si se dan cuenta, las fuerzas todas van hacia Y. Digo, componentes en X, todas van hacia Y. Va hacia Y negativa, hacia Y negativa, hacia Y negativa y Y positiva. Entonces yo voy a sumar T. Esto es negativo 3M, 3 newton, más, no puede ser más, también es negativo porque va hacia abajo. Tampoco puede ser positivo porque también va hacia abajo. Igual a 0. Bien, yo voy a despejar que la T va a ser igual a la suma de estos 25, 28. 28 newton es cuánto vale la tensión. Fácil. Sumé nada más. No hice más nada. Lo que usted tiene que saber es identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre su regla. Bien. ¿Cuáles son las fuerzas que están haciendo rotación y que van a actuar sobre la regla? En este caso, como yo quería que todo el sistema estuviera en equilibrio y siempre va a estar en equilibrio, yo digo que la tensión, que la sumatoria de toda la fuerza es 0. ¿Bien? La sumatoria de toda la fuerza será 0. Sea como sea, va a ser así. Bien, entonces, vamos a ver.
Ahora, yo tengo esto así. Ya yo terminé mi problema. Encontré la tensión, sé que es 28, como yo sé que está bien. Yo voy a poner el 28 aquí donde está la T y voy a sumarlo y me tiene que dar 0. ¿Cierto? Porque el sistema tiene que estar en equilibrio. Cada vez que yo le diga a usted que el sistema está en equilibrio, usted tiene que saber que la sumatoria de todas sus fuerzas es 0. Si yo a usted nunca le menciono que el sistema está en equilibrio, ya usted sabe que no puede ser 0, porque algo tiene que haber ahí. Algo tiene que estar ahí. Hay alguna variante, algo está ocupando algún espacio, eso lo tiene que saber. ¿Ok? Es importante eso. Bien. Sigo. Voy a borrar. Vamos a ver un ejemplo más. Antes que se me acabe el tiempo. Vamos a ver el otro ejemplo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Una regla de 100 centímetros, escuche, la regla mide 100 centímetros, se suspende en una cuerda en un punto ubicado a los 30 centímetros de uno de sus extremos. Al colgar una pesa de 200 gramos en dicho extremo, la regla permanece horizontal. Si el punto de aplicación del peso de la regla es su punto medio, determinar el peso de la regla, que no me lo dieron, y la masa de la regla. ¿Bien? Ahora sí vamos a buscar peso y masa de la regla. Entonces el dibujo usted lo tiene de esta manera. Mismo dibujito delante. A la regla. Entonces dice que aquí le pusieron el peso de 200 gramos y que de aquí a aquí hay 30 centímetros, ¿ves? Sí. Bien. Entonces, bien. Entonces, vamos a ver qué voy a hacer. Me están pidiendo el peso de la regla, o sea, W. La tensión no me la están pidiendo porque ahora la tensión está sobre el eje y ella no rota. No rota. Me están pidiendo la masa primero de la regla y el peso de la regla. Para poder calcular el peso necesito la masa. ¿Qué debe hacer? ¿Qué pasa? Yo no le he dicho a nadie aquí que la fuerza, que la regla está en equilibrio, porque no sé si está en equilibrio, porque no sé cuánto la pasan el peso ni la masa. Entonces, la fuerza F que se aplica por la pesa, esta fuerza no la tengo y la necesito. ¿Cómo la voy a calcular? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. ¿Cuál es la aceleración del sistema? ¿Cuál es la única fuerza externa que actúa en el planeta sobre los objetos? Que tiene el planeta que actúa siempre sobre los objetos. Sobre usted, sobre yo y sobre todo el mundo. ¿Qué fuerza es? Gravedad. Correcto. Yo tengo mi masa, que eran 200 gramos, que lo voy a transformar, por cierto. Que por cierto lo voy a transformar a kilogramos. Que lo voy a transformar a kilogramos. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Pero voy a eliminar gramos. Tengo 1000. Divida 1000 entre 200 y dígame cuánto le da.
¿Cuánto le da? Hay que darle 0, algo. Por la aceleración del sistema es 0,2, no. 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la única fuerza que actúa sobre esto que está aquí es la gravedad, porque la tira hacia abajo. Con el peso ya me tiene que dar la fuerza de ese objeto. Entonces 0,200 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado me da la fuerza de 1,96 newton. Ya yo tengo esta fuerza. ¿Bien? Bien, bien, bien. Entonces, voy a calcular la otra fuerza que actúa sobre eso, que debería ser el peso de la regla. Hay dos fuerzas actuando, la fuerza 1 y el peso de la regla que la está haciendo que esté equilibrada. ¿Bien? O sea que son dos fuerzas. Voy a calcular la otra fuerza. Voy a borrar el dibujo. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular la otra fuerza? Bien, ¿cómo la calculo? ¿Qué tengo que hacer yo para calcular la otra fuerza? Si ya me dijeron que la regla mide 100 centímetros y me dijeron que su fuerza, que su centro está ubicado en la mitad, o sea que está en 50 centímetros. Y la primera fuerza yo lo ubiqué a 30 centímetros. O sea que la segunda fuerza tiene que estar en 20 centímetros. O sea que esta va a ser mi distancia R2. Y esta es mi distancia R1. La distancia R1 ya me la da el problema, que es la que se ejerce sobre la fuerza 1. Y la R2, ¿cómo la calculé? Si el problema me dijo que estaba en la mitad, yo le resto la distancia R1 y me va a dar la distancia R2. Ahí tiene que estar la otra fuerza para que el sistema esté en equilibrio. Bien, voy a terminar aquí rapidito. ¿Cómo la calculo? Ya tú tienes la fórmula de R1 por F1 es igual a R2 por F2. Hace lo mismo, despeja, pero ahora es la fuerza. Fuerza 2 va a ser igual a la multiplicación de R1 por F1 entre la división de R2. F2 va a ser igual a R1, que está en 30 centímetros, la voy a transformar a metros de 0,30 por la fuerza 1, que es 1,96, dividido entre R2, que está en 20 centímetros, y lo voy a transformar a metros, que es 0,2. Y entonces, la fuerza 2 va a ser igual 0,30 por 1,96 dividido entre 0,2 me da 2,94 newton. Esta fuerza 2 es el peso de la regla, porque solamente actúan dos fuerzas sobre la regla. El objeto que pusieron y me dijeron que la regla está en equilibrio, o sea que el peso de la regla le está dando ese equilibrio con la otra fuerza. O sea que yo necesitaba saber cuánto era el peso de la regla. Ahora, ¿cómo calculo la masa? Fácil, todos sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, por ende despejo, y la masa va a ser igual al peso entre la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, y me va a dar la masa. ¿Ya? No me mato, porque ya yo sé cómo se calcula peso. Peso es masa por gravedad. Tengo el peso y tengo la gravedad, pero no tengo la masa, que es lo que me están pidiendo. Esta gravedad pasa dividiendo al peso. Y hago esa división y me da la masa. ¿Cuánto le da esa masa ya para irnos? Profe, disculpe, en la fuerza 2 no hay resultado. Porque... Aquí está, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Cuánto le da esa masa? 2,94 entre 9,8. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto?
2,94 entre 9,8. Tienen que darle 0, algo porque está en kilogramos. 0,3, profe. Ajá, 0,3 kilogramos. Listo. Ese es el peso de la regla. Y ya con eso tengo el sistema en equilibrio. Vamos a quedar hasta ahí. Bien. La próxima clase explico un momento. Si no me da el tiempo, tenemos la otra semana. ¿Ya? Listo, pues, quedamos ahí.